Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos a este trabajo que vamos a hacer de leer, analizar, traducir, comentar un poquito de vez en cuando. Julia, que como vemos es de Reed, entonces no es un autor clásico, ¿vale? No es un autor latino, es una una mujer que ya lógicamente está muerta porque publicó este libro en 1924 y americana. Entonces, pues bueno, no es clásica, no es europea ni siquiera, que yo sepa, o quizá es británica, no lo sé, pero creo que no, creo que es americana. No importa, ¿no? Entonces, ¿qué es esto? ¿Dónde estamos? Pues Julia, a Latin Reading Book, es una obra publicada por Maud Reed en 1924. Se cuenta la historia de Julia, o Julia, una niña británica, pero acompañada de numerosos relatos mitológicos e históricos, ¿no? Una niña británica, se entiende, británica de época del Imperio Romano, ¿vale? Empezando prácticamente desde cero. Entonces esta es la gracia de este Julia, ¿no? Que vamos a tener capítulos, vemos que son más o menos cortitos, ¿vale? Capítulos cortitos, y empiezan prácticamente desde cero. Es decir, lógicamente no podemos o no debemos entrar a saco, sino que tenemos que haber estudiado lo mínimo, ¿no? Entonces, y aquí además yo los estoy clasificando porque esto es un libro en que cada capítulo se va incrementando un poquito la dificultad. Entonces, pues al principio solo tenemos primera declinación y presente de indicativo activo, luego, después de varios capítulos, ya tenemos segunda declinación, luego entramos con el pretérito imperfecto, etcétera, etcétera, ¿no? Tengo que seguir añadiendo texto porque yo esto lo tengo que ir transcribiendo a mano, ¿vale? Entonces, pues bueno, lleva su tiempo, ¿no? Pero en su momento, pues ya estará todo transcrito, etcétera, ¿no? Y como digo, cada capítulo aumenta un poco la dificultad y va añadiendo más vocabulario. Por lo general, la sintaxis es bastante fácil porque la autora lo que quería, es decir, esto no es un libro, no está pensado inicialmente para analizar y traducir, está pensado para leer directamente, ¿vale? Entonces la sintaxis no es complicada, ¿vale? Es bastante, o debería ser bastante fácil, ¿vale? Para que si más o menos sabemos, pues podamos leer como si estuviéramos leyendo español, ¿vale? Lo que pasa es que nosotros lo que vamos a hacer aquí es analizar rápido, o sea, muy rápido, no vamos a ir paso a paso como estamos haciendo, etcétera, siempre en las prácticas de las clases. Esto es un material complementario, ojo, complementario a las prácticas de cada módulo, de cada clase, etcétera. Pero esto no es un análisis detallado, etcétera, ¿vale? Esto es simplemente para que tú, por tu cuenta, hagas el análisis y la traducción y luego vengas a los vídeos a comprobar rápidamente que lo has hecho bien, ¿vale? Pero no es propiamente para aprender, sino para practicar, que es diferente. Entonces, por lo general la sintaxis es bastante fácil, ya que la idea es poder leer más que traducir. Sin embargo, sí que se usa un número considerable de palabras que se irán añadiendo al pie de cada capítulo. Entonces yo esto también lo estoy haciendo, ¿no? Entonces vemos aquí que tenemos un capítulo y vemos aquí vocabulario nuevo. Si hacemos clic en él, pues se nos despliega, ¿vale? Lo vemos ahí que se despliega el vocabulario, ¿vale? Entonces en cada capítulo aparece vocabulario nuevo. Pues luego cuando lleguemos al capítulo 2, pues aparece vocabulario nuevo. Entonces aquí solo daré el vocabulario que sea nuevo de esto. Lo que ya ha aparecido aquí, pues no estará aquí, ¿vale? Porque también se supone que nosotros debemos ir aprendiendo el vocabulario, ¿vale? ¿Y qué más? Tenemos aquí. Sí. Usaremos la obra como material complementario, insisto mucho en esto de complementario, al curso de latín desde cero. En cada módulo del curso iré indicando qué nuevos capítulos tenemos el nivel suficiente como para analizar y traducir. Otra cosa es que podamos entender al vuelo, incluso si no conocemos algún aspecto gramatical. Entonces, por ejemplo, ¿a qué me refiero con esto? A que incluso, imaginemos, ¿no? Todavía no hemos estudiado la primera declinación y hemos estudiado el presente, pero todavía no hemos estudiado los adjetivos. Pues bueno, aquí aparece un adjetivo. Y si sabemos que parva significa pequeña, pues podemos suponer que esto lo que significa es Julia es una niña pequeña, ¿vale? O una niña, sí, una niña pequeña, ¿vale? Es decir, el texto, sobre todo al principio, es muy fácil de leer
simplemente conociendo el vocabulario. No hace falta ni siquiera saberse muy bien los aspectos gramaticales, ¿vale? Pero bueno, nosotros aquí lo que vamos a hacer es eso, analizar y traducir como práctica complementaria a las prácticas del curso. Analizaremos morfosintácticamente, comentaremos y traduciremos cada uno de los capítulos, pero de forma más ligera que los textos de cada módulo del curso, como ya he dicho varias veces, ¿vale? Entonces, nada, antes de empezar con el primer capítulo, iremos traduciendo, analizando, comentando, traduciendo cada uno de los capítulos, y cada capítulo será un vídeo. Y nada, antes de empezar, recuerdo, la función de esto es que tú primero hagas el texto analizando y traduciendo y luego vengas a los vídeos a comprobar. Pero los vídeos van a ser, o voy a intentar que sean, más o menos ligeritos, que no sean muy pesados, porque si tuviéramos que analizar con el mismo detalle como lo hacemos durante los módulos todo esto, pues esto nos llevaría 1 hora o más. Y eso nos volveríamos locos todos, yo y vosotros. Así que nada, ya está. Esta es la presentación de Julia. Lo analizaremos, lo comentaremos, lo traduciremos entero, poquito a poco. Y nada, vamos ya al lío. Empezamos por el primer capítulo. Ya se supone que habéis trabajado vosotros sobre ello, habéis analizado, habéis traducido, etc. Y solo venimos aquí a comprobar. Por tanto, pues básicamente solo vamos a hacer la sintaxis. Yo iré comentando un poquito la gramática, todo eso, pero yo solo voy a escribir la sintaxis y luego iré traduciendo conforme vayamos haciéndolo, ¿vale? Entonces, Julia, puella, parva, est. Tenemos aquí el verbo y ahora tenemos Julia, sujeto, porque está en nominativo singular, y esto también está en nominativo singular, entonces es el atributo. Y lo que tenemos es Julia es una niña pequeña, ¿vale? Vemos que tenemos aquí un adjetivo que concuerda que va con puella en el mismo sintagma, ¿no? Luego, habitats. Y vemos que digo hábitat, ¿vale? No hábitat, sino hábitat, ¿vale? De ahí viene también el cultismo, el tecnicismo, el hábitat del lince ibérico, ¿vale? También en italiano se dice habita, no habita, sino habita, ¿no? Porque el italiano conserva el acento del latín en el español. Bueno, prope oram maritimam. Entonces esto es una preposición de acusativo que va con acusativo, entonces, y significa cerca de algo, ¿no? Entonces, cerca de, literalmente, la orilla marítima, es decir, la costa, incluso la playa, si queremos, ¿no? Entonces, habita, o vive simplemente, ¿vale? Que en español habita es un verbo que suena un poco raro, ¿no? Vive cerca de la costa. Britannia est Iuliae patria. Pues tenemos aquí el verbo, luego Britannia es el sujeto, y tenemos aquí el atributo, y luego tenemos aquí Iuliae, que es el complemento del nombre, porque está en genitivo, ¿no? Entonces, Britannia es la patria de Julia. Luego, puellae Britannicae oram maritimam amant. Entonces, las chicas, las niñas británicas, sujeto está en plural, el verbo está en plural, y luego este es el acusativo objeto directo, ¿no? Las chicas británicas aman la costa, y ahora, nautas quoque amant puellae Britannica. Entonces, aquí cuidado porque nuestro primer instinto es decir, los marineros también aman a las chicas británicas. Mal, ¿vale? ¿Por qué? Porque nautas está en acusativo, entonces es objeto directo. Y el sujeto es este. ¿Vale? Y luego este es el verbo, lógicamente, y esto es un adverbio que significa también. Entonces, no es los marineros aman a las chicas británicas, lo va a decir luego, pero ahora no está diciendo eso, sino que es las chicas británicas aman a los marineros, ¿vale? Que es lo contrario, básicamente. Julia est sujeto, atributo. Ahí. ¿Vale? Julia es hija agrícola, el complemento del nombre. Julia es hija de un agricultor, de un granjero, da igual. Y este y está coordinando este verbo y este verbo, ¿no? Y ahora esto va con esto, que es el objeto directo de hábitat, ¿no? Julia es hija de un agricultor, de un granjero, y habita una, y ahora casa falso amigo, es una choza, una cabaña, ¿no? Entonces, y habita una cabaña pequeña.
O simplemente vive en una cabaña pequeña. Lo que pasa es que si decimos en español vive en una cabaña, la sintaxis es diferente, porque una cosa es habitar algo, objeto directo, y otra cosa es vivir en un sitio, complemento circunstancial del lugar en donde, ¿vale? Pero tenemos que tener eso presente. Sed, pero, Julia, oram maritimam et nautas amat, entonces Julia ama la costa y a los marineros. Acusativo, acusativo, ¿no? Pero Julia ama la costa y los marineros. Y a los marineros. Luego, nautae quoque Juliam amant. Entonces, esta es una de estas cosas que en 1924 no tenían esta conciencia, vamos a decir, de la corrección política, pero con nuestra mentalidad actual, pues esto queda un poco pedófilo, ¿no? Decir que los marineros aman a Julia. Bueno, parece otra cosa, ¿no? Pero bueno, eso hace un siglo pues la gente no pensaba en esto. Entonces, los marineros aman, o también aman, a Julia, ¿no? Había dicho, Julia ama a los marineros, o las chicas británicas aman a los marineros también, ¿no? Es algo recíproco. Saepe, complemento circunstancial de, no es exactamente de tiempo, ¿vale? Pero bueno, a menudo, prope oram maritimam, entonces vemos que es lo mismo, ¿no? Al principio, sobre todo, se repite mucho porque estamos muy limitados con el vocabulario, con la gramática, las estructuras sintácticas, etc. Entonces, al principio se repite un poco. Julia, sujeto, ambulat, que es el verbo, y vemos otra vez ambulat, no ambulat, ¿no? Entonces, a menudo pasea, camina, es decir, a menudo Julia camina cerca de la costa, cerca de la playa, ¿no? Entonces, bueno, vemos que de momento facilillo, borramos y continuamos con este primer capítulo. Continuamos un poquito más. Dice, nautarum filiae cum Julia ambulant et prope oram maritimam saltant. Tenemos aquí un verbo, tenemos aquí otro verbo, están coordinados con este et, ¿no? Entonces, dice, tenemos un... Ahora, aquí, esto podría ser el sujeto, pero está en singular y esto está en plural, entonces no es el sujeto, ¿vale? Esto va con cum, ablativo, complemento circunstancial de compañía. Entonces, filiae, esto sí puede ser el sujeto, nominativo plural, y esto es el complemento del nombre, ¿vale? Entonces, las hijas de los marineros caminan, pasean con Julia y, otra vez, prope, oran, etc. Ya nos ha salido muchas veces. Y cerca de, bueno, y saltant, ahora cuidado, saltant también falso amigo. Saltar es bailar, danzar, ¿no? Así como... Entonces, y bailan cerca de la costa. Multae rosae sunt prope Juliae casam. Entonces tenemos el verbo sum, luego prope, y ahora vemos aquí que prope era una preposición de acusativo. Entonces el acusativo está aquí, este es el complemento del nombre metido en medio para que no haya lugar a duda, y luego esto es plural, esto es nominativo plural, entonces es el sujeto. Y bueno, esto es complemento circunstancial de lugar en donde. Y normalmente cuando tenemos el verbo sum con un sujeto y luego no tenemos atributos, sino que tenemos el verbo, un complemento de lugar en donde, lo normal es traducir el verbo sum como haber, ¿vale? Entonces, hay muchas rosas cerca de la cabaña de Julia. Rosis aquam dat Julia. Entonces, sujeto, es lo único que puede ser sujeto. Rosis es dativo plural, podría ser ablativo, pero objeto indirecto y objeto directo. Aquí la traducción literal es un poco rara, pero literalmente sería Julia da agua a las rosas. Queda un poco raro, pero otra vez, estamos muy limitados al principio, ¿no? Saepe, complemento circunstancial de tiempo, ya hemos dicho que no exactamente, pero no importa. That's, verbo, Julia, tiene que ser el sujeto. Rosas, objeto directo, acusativo, nautis, objeto indirecto. Entonces, a menudo Julia da rosas a los marineros. Agrícola, Juliam non culpat, entonces tenemos aquí el verbo que está negado, sed laudat. Entonces, dice el agricultor, el granjero, es decir, el padre de Julia, el agricultor no culpa a Julia, es decir, no le reprocha, ¿no?, que esté, vamos a decir, tonteando con los marineros, ¿no?, que quizás
pues sería lo que harían muchos padres, ¿no? Entonces, el agricultor no culpa a Julia. Y ahora sed, entonces sed está coordinando culpat con laudat, una coordinación adversativa. Entonces, y esto es una cuestión del español, ¿vale? Sabemos que cuando la primera oración está negada, entonces no decimos no esto pero lo otro. Tenemos que decir en español no esto sino lo otro, ¿no? Entonces, el agricultor no culpa a Julia, sino que lauda, es decir, sino que la alaba, ¿no? Y ahora, quod puede ser muchas cosas en latín, ¿no? Pero en este caso es un nexo, por supuesto, es una conjunción, conjunción de nexo, que introduce una oración, lo ponemos, oración subordinada, circunstancial, es decir, expresa una circunstancia de causa, ¿no? Es decir, lo traducimos por porque. Entonces, la alaba porque, y llega hasta aquí la oración subordinada, ¿no? Porque da rosas bonitas, porque da rosas pulcras, rosas bonitas, acusativo, y ahora dativo, objeto indirecto, da rosas bonitas a los marineros. Rubrae et albae sunt rosae. Entonces tenemos el verbo, sujeto, y este es el atributo. Entonces, las rosas son rojas y blancas. Saepe, otra vez, Julia, ad, preposición de acusativo, entonces aquí, complemento circunstancial del lugar a, donde, este es el complemento del nombre porque es genitivo plural. Entonces, a menudo Julia portat, es decir, lleva rosas pulcras, rosas bonitas, a las cabañas de los marineros. Y otra vez esto, con nuestra mentalidad actual, queda un poco raro, pero así es Julia, ¿no? Y ya por último, nautae puellam parvam laudant. Es decir, sujeto y este el objeto directo. Los marineros alaban a la niña pequeña. Un poco sospechoso, pero otra vez, así es Julia, ¿no? Vale, pues con esto terminamos el primer capítulo. Espero que haya salido bien y nada, pues seguimos con el siguiente, en el que, como ya sabemos, va incrementándose un poquito la dificultad. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que hayas aprendido, repasado, ¿por qué no?, disfrutado. Y si quieres continuar con el aprendizaje y la práctica del latín, pues ya sabes, teoría, análisis morfosintáctico, traducción, entre otras muchas cosas, no te pierdas el curso completo de latín desde cero en academialatin.com/latín. Nos vemos.